justo cuando el escenario en Israel es el más preocupante de todos, justo cuando la propia ciudadanía está en contra de Benjamín Netanyahu y justo cuando la Organización Mundial de la Salud hace una declaración bastante preocupante por el hospital Al-Shifa, aparece Israel a decir que acaban de hacer un encuentro increíble y que básicamente esto demostraría por qué están luchando. ¿De qué se trata este encuentro y por qué esto justo sucede y genera suspicacias? Vamos a comentarlo. Israel sigue atacando la Franja de Gaza, esto no es una novedad, y ha asegurado, sin embargo, que ha descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamás. El gobierno de Netanyahu está cada vez más presionado, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el hospital Al-Shifa se ha convertido lastimosamente en un baño de sangre. Israel entonces ha seguido con los ataques, con los bombardeos, pese al aumento de la presión del propio gobierno de Benjamín Netanyahu para que negocie la liberación de los rehenes secuestrados por el movimiento palestino Hamás. El ejército israelí ha asegurado que ha descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamás en el enclave palestino. De hecho, según el argumento de ellos mismos, es que, por si acaso, este túnel ha costado millones, que no es fácil de ejecutar y que esto demostraría que básicamente la ayuda internacional estaba siendo robada por el grupo palestino Hamás y utilizada para esta estructura. Esto a pesar de que, por ejemplo, salió al frente la Unión Europea a decir que hicieron sus investigaciones y no han encontrado ningún tipo de conexión entre Hamás con la ayuda humanitaria que ellos envían. Recordemos que lo que se está comentando es que este túnel básicamente es tan grande que podía entrar un carro, obviamente un automóvil, el cual era propiedad del líder de Hamás que hasta ahora sencillamente no se encuentra. El gobierno de Benjamín Netanyahu está cada vez más presionado, sobre todo desde que se supo pues de lastimosamente la pérdida de estos 3 rehenes de Israel, y en este escenario también se suma lo que la Organización Mundial de la Salud sale a comentar, que por ejemplo lo que ha sucedido en el hospital Al-Shifa, que ya no se dice, que mágicamente ahora los medios de comunicación de Occidente ya no comentan, es pues cada vez más triste y da mucha más situación de demostrar lo que realmente está pasando en esta parte del mundo. Israel, por ejemplo, ha comentado que ellos, sin embargo, han logrado encontrar el mayor túnel bajo tierra construido. Se habla de una red masiva de túneles que se divide en varias ramas, que tiene una extensión de más de 4 kilómetros y llega hasta 400 metros del punto del paso de Erez, entre Israel y el norte de Gaza, según indicaron las Fuerzas Armadas en un comunicado. Pero ahora algunos se han empezado a cuestionar si este tipo de información realmente es relevante o demostraría que las acciones de Israel a lo que está pasando en Gaza e incluso con la propia ciudadanía israelí ha tenido algún tipo de sentido, si esto realmente ha valido la pena. Obviamente este túnel ya ha sido destruido, pero de nuevo, la crítica está cayendo sobre lo que ha pasado, sobre todo, no solamente con los rehenes, sino con el hospital Al-Shifa. Ya el Ministerio de Salud de Hamás ha dado cuentas de 24 fallecidos en los campos de refugiados de Jabalilla, muchos de los cuales están todavía bajo los escombros, es decir, no se tiene el número final, lastimosamente. Ahora, el servicio de urgencia del hospital Al-Shifa en el norte de Gaza se habría convertido, como hemos comentado, en un baño de sangre, con cientos de pacientes en el interior y nuevos heridos que llegan cada minuto. Esto no lo ha afirmado algún grupo palestino, esto no lo ha afirmado alguna entidad contraria al propio Israel, sino nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Los ataques de Israel han devastado gran parte del territorio y la ONU estima que 1,9 millones de gazatíes se han visto forzados a dejar sus casas, lo cual no se está tomando en cuenta, puede generar una de las crisis de migración más grande de la historia de la humanidad, porque obviamente este grupo de refugiados no se van a quedar en los alrededores a ver que nuevamente reciban algún tipo de ataque. Y sí, muchos ya han empezado a intentar cruzar a otros países y se habla de que esta crisis migratoria puede llegar hasta las puertas de la Unión Europea. Biden había dicho a principios de mes que una ofensiva rusa más allá de Ucrania iba a generarse. Básicamente, él dijo que si la administración rusa le ganaba a Ucrania, después le tocaban a los países de la OTAN y que iban a empezar una gran guerra 1 a 1.
Esto lo dijo frente, obviamente, al Parlamento para intentar convencer precisamente a los republicanos de que se envíe ayuda a Ucrania para seguir en el conflicto armado. Sin embargo, el líder del Kremlin ha respondido descartando este escenario y ha asegurado que es una completa tontería, que iría en contra de los intereses no solamente de Rusia, sino de todo el mundo. Él mismo le ha dicho que le parece una tontería y cree que el presidente Biden lo entiende en el fondo. Él cree que ha empleado una figura retórica para justificar la equivocada política respecto a Rusia. Ha defendido el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista. Ahora, lo que llama la atención, y el propio presidente ruso lo ha comentado, es que por si acaso este escenario no tendría tampoco sentido porque no existe pues una confrontación con respecto a límites territoriales entre Rusia con algún país de la OTAN. En este sentido, el propio Joe Biden dejó entrever que la guerra en Ucrania podría ser el principio de una ofensiva a mayor escala de Rusia y que básicamente se vuelven pues o tendrían cierto sentido las palabras que de un tiempo a esta parte ha estado diciendo el propio Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania sale constantemente a decir que los ucranianos están luchando por todo el mundo, porque después de que caiga Ucrania van a caer otros países. En este caso, lo que se está tomando en cuenta son precisamente las palabras del propio presidente estadounidense, que dice que si Rusia se hace con el control de Ucrania, no se va a quedar ahí, porque lo que se estaría buscando es una reestructuración del antiguo imperio ruso. Eso es lo que han estado comentando algunos analistas, sobre todo de Occidente, y que ha tenido pues la respuesta por parte del propio presidente Vladimir Putin. No es la primera vez que existe una tensión y un intercambio de palabras bastante contundente entre el presidente estadounidense y el presidente ruso, pero en este caso en específico la respuesta ha sido totalmente directa por parte de Vladimir Putin. Ahora, lo más importante de todo esto, y esto es algo curioso que hay que analizar, es que no solamente se van a llevar a cabo elecciones en Estados Unidos, también en Rusia. De hecho, el propio presidente ruso ha empezado a dejar entrever que tal vez Estados Unidos estaría buscando influir dentro de la propia carrera electoral en la administración rusa. Que dicho sea de paso, el propio Kremlin ha dicho que solamente apoyan la candidatura de Vladimir Putin, porque sí, Vladimir Putin se está volviendo a presentar, mientras que del lado de la propia administración estadounidense, ellos salen a decir y denuncian el intento de injerencia por parte de Rusia. Esto es algo que siempre ha pasado, siempre se han atacado entre ellos, pero lo más preocupante de todo esto es que se da en el calor de una campaña electoral entre las dos potencias nucleares. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.